Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista estelar de hoy en el programa Habla Caracas. Recuerden que llegamos a ustedes a través de la señal de Radio Fe y Alegría 1390 AM, 105.7 FM y de www.radiocomunidad.com. Hoy vamos a conversar con Rafael Curvelo. Rafael es el coordinador de Unión por Venezuela. Es un joven profesional venezolano que conocimos a raíz de que nos invitó a un foro chat. Bueno, qué interesante conversar con una serie de personas sobre, recuerdo, si mal no recuerdo, Rafael, el interés de ustedes eran las organizaciones comunitarias en este momento en Venezuela, sus retos, sus dilemas, ¿no? Correcto. Rafael, están de aniversario, cuéntanos. Estamos llegando al año. Sí. El pasado 15 de mayo cumplimos el primer año de esta iniciativa que surge desde la organización Reunificados como una forma de reencuentro entre las diferentes posturas políticas, sociales que existen en Venezuela. ¿Qué edad tienes, Rafael? Yo 35 años actualmente. 35 años. ¿Qué estudiaste? Estudios liberales. Estudios liberales en la Universidad Metropolitana. Correcto. Bella, hermosa carrera, ¿no? Correcto. Y adicionalmente estamos apostando por ese reencuentro, esas iniciativas que contribuyan al debate que hace falta en Venezuela. Lamentablemente una de las cosas por las cuales nos hemos tenido que enfrentar a lo largo de esta etapa es que se le tiene miedo al debate, se le tiene miedo al encuentro, las ideas. Vemos como a lo largo de los años o esta última etapa, cuando se menciona palabras como diálogo, acuerdo, negociación, a veces hay una reacción. La gente dice que no está de acuerdo con eso o que lo que desea es sencillamente la rendición del otro, y no debe ser así, porque cuando nos sentamos dos partes a buscar un acuerdo de algún conflicto, tenemos que ceder, y ese ceder conlleva, a que no todo lo vamos a lograr en medio de una negociación, y hacia allá es hacia donde queremos ir. Incluso estamos organizando para este primer aniversario un evento de reencuentro entre los factores políticos, incluso sociales, y estamos haciendo todas las gestiones para que esto sea lo más amplio posible, que no sea solo un sector político el que vaya a participar, sino que tengamos también a factores del gobierno debatiendo cuál es su visión de reencuentro, de reconciliación en el país, que estoy seguro que puede ser mucho más coincidente con la oposición de lo que nosotros creemos. Hablabas de que Unión por Venezuela era una iniciativa de reunificados, cuéntanos. Reunificados es una organización que encabeza Indira Urbaneja. Esta es una organización... ¿Quién es Indira Urbaneja? Indira Urbaneja es una analista político y sobre todo enfocada en los temas internacionales. Ella es conocedora sobre todo los temas, vamos a decir, más hacia los Estados Unidos. Ha dado los análisis sobre todo del caso de las elecciones americanas, cómo puede ser la relación del tema Biden ahora con el gobierno de Maduro. Y desde Reunificados se apuesta siempre por el encuentro desde lo social, desde el punto de vista de las diferentes visiones que estamos viendo. Unión por Venezuela se enfoca, vamos a decir, desde un nivel más político, hacia lo político. Aunque tocamos temas sociales, tratamos de buscar el enfoque político de las cosas, entendiendo que lo político no necesariamente tiene que estar vinculado a lo partidista, sino buscando políticas claras, estrategias claras, porque una de las cosas que necesitamos en Venezuela son estrategias lo más transparentes posibles para que el ciudadano sienta que puede de alguna manera salir de la crisis, resolver sus problemas, que yo creo que es lo más inmediato que está ahorita apostando la ciudadanía. Cuéntanos, Rafael, Unión por Venezuela es ¿qué personalidad jurídica tiene? ¿Es una asociación civil? ¿Pretende convertirse en una fuerza partidista, en participar en procesos electorales? No, en ningún momento hemos pretendido ser una fuerza partidista. Incluso algunos de sus integrantes ya militan en organizaciones políticas. Nuestro objetivo es, salimos en medio de una pandemia, sabemos cómo es el proceso, queremos y estamos buscando convertirnos en una asociación civil con personalidad jurídica, tener todo, como dicen, en regla, pero mientras somos esa iniciativa de parte de Reunificados para apostar a los espacios de encuentro, debate,
que necesita la población. Una de las cosas que nos ha sorprendido mucho es cómo la gente busca, demanda tener espacios donde pueda expresarse, pueda hablar, pueda preguntarle a los diferentes liderazgos. La semana pasada tuvimos 2 foros chat, uno con Pedro Pablo Fernández, que habló del tema económico, sí, desde el punto de vista político, y el viernes pasado, que fue el de Chugo Torrealba, que vamos a decir fue un impacto porque Chugo tiene esa característica que lo odian mucho o lo quieren mucho. Entonces fue algo que originó debate, originó intensidad en las cosas, y vimos cómo la diversidad nos nutre de alguna manera y cómo podemos conseguir en medio de tanto ruido esas posibilidades de encontrarnos entre las diferentes opiniones, entre los diferentes actores, que puede contribuir a lo que nosotros apostamos, que es un encuentro y un entendimiento para resolver la grave crisis que tenemos en Venezuela. Y en ese contexto, Rafael, en que ustedes tienen apenas un año de fundados, pero se abre la posibilidad de un proceso electoral diferente a los anteriores recientes, realmente, ¿no? Con la designación de este nuevo Consejo Nacional Electoral y una suerte de cambio en el ambiente político y en los jugadores en el escenario que tienen la pelota, ¿no? Porque realmente quienes venían promoviendo el diálogo, el encuentro, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que se veían generalmente como una minoría, de pronto los últimos estudios de alguien como José Antonio Gil Yepes indican que la mayoría de la población en este momento sí quiere votar, a diferencia de diciembre del año pasado. Fíjate, en meses, ¿no? Sí, sí. Ha habido un cambio, y los promotores del diálogo, del encuentro, de la reconciliación, de la búsqueda de una salida electoral, que eran percibidos como actores de segundo orden en la obra que se está desarrollando en Venezuela, de pronto empiezan a estar a tener el sartén por el mango, porque el proyecto de ellos, la apuesta política, es la que se está desarrollando. Y vemos de pronto que entrevistan a Freddy Guevara, y Freddy Guevara dice: estamos buscando la manera de que María Corina y Enrique Capriles entren en el diálogo con el gobierno. Y uno dice: caramba, ya va, hubo algo que no entendí, cómo las personas que apostaban a la confrontación, a un intento de golpe de Estado, a un derrocamiento de un gobierno, y negaban y estaban cerrados a la salida electoral, y le entregaron a la administración de Nicolás Maduro la Asamblea Nacional con esa actitud, con esa política que en ese momento fue la que prevaleció, ahora plantean ser los propietarios de ese diálogo, y que están buscando que actores como Capriles, que ha sido quizás la figura que se ha manejado muy bien en los medios de comunicación, en la opinión pública, porque si bien los que sabemos qué es lo que está pasando allí, sabemos que él es la figura fundamental, pues ha pasado a un plano de muy bajo perfil, para que los resultados estén por encima del protagonismo, ¿no? Y en ese escenario, ¿ustedes qué dicen? Mira, lo primero que quiero decir, que hay una frase que decía John Locke y que Teodoro se la apropió, que fue la que solo los estúpidos no cambian de opinión. Esa famosa frase, sí, cómo no, dura. Es importante cambiar de opinión, y dependiendo de las circunstancias. A mí me hubiera gustado que tanto Freddy Guevara como Juan Guaidó hubieran tomado una actitud distinta el año pasado. El año pasado era necesario mantener una institucionalidad a través de la Asamblea Nacional. Más allá del reconocimiento, la legalidad, la legitimidad de Nicolás Maduro, era necesario mantener ese espacio. Hoy no existe en el país una institucionalidad legítimamente constituida, hay que reconocerlo abiertamente. La Asamblea Nacional, que fue electa el 6 de diciembre, tiene un desconocimiento internacional, evidentemente, pero la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó no puede considerarse legal por un tema sencillo: se le venció su periodo y no fue renovado. Aquí no se puede poner como excusa: es que hicimos una consulta. No, la consulta no es vinculante, y eso tenemos que hablarlo abiertamente. Ahora bien, las negociaciones tienen unos procesos importantes, y yo creo que en Venezuela, y quiero remontarme cuando ha fracasado las negociaciones anteriores, es porque alguien quiere dar el tubazo, alguien quiere ser vivo y decir: estamos negociando, estamos conversando, estamos buscando un acuerdo, y terminan arruinando todo. Yo creo que la estrategia que ha hecho Enrique Capriles en conjunto con Stalin González, en un momento estuvo Enrique Márquez, Vicente Díaz, es la adecuada, que es: nos estamos reuniendo, estamos conversando, no vamos a informar mucho, pero estamos haciendo todas las conversaciones. Y yo pongo un ejemplo: el año pasado se logró con esa
con esas conversaciones, vamos a llamarlas subterráneas, la liberación de un grupo de presos políticos que no tenían ninguna razón para estar tras las rejas. Incluso en medio de esa negociación se logró lo que vamos a llamarlo entre comillas un indulto de los individuos que estaban en el exilio. Muchos de ellos pueden regresar, han decidido no regresar varios, y entonces eso abrió un compás. Incluso Capriles Radonqui hizo el amago de participar, después se echó para atrás, vamos a decir, le dio una patada a la mesa, pero nunca cortó la comunicación formal con el gobierno. Hoy vemos que... Y en ese proceso obtuvo unos resultados importantes, como la liberación de un grupo, un claro, contingente relevante de presos políticos. Que fue lo que mencioné, los presos políticos, sí. Pero después él intentó el tema del proceso electoral, no logró las condiciones que esperaba, pateó la mesa, pero no cortó el canal de comunicación, mantuvo ese canal, y ese canal de comunicación fue el que tuvo el resultado con este CNE. Yo creo que fue un error por parte de Juan Guaidó haber acusado que la designación del CNE era una imposición de Maduro, porque cuestionabas a personas como Roberto Picón, el propio Enrique Márquez, Griselda Colina, León Arizmendi, Francisco Martínez, que son personas de probada trayectoria, no solo política, social, que tienen reconocimiento para muchos sectores, y además cuestionabas todo el desarrollo que había hecho gente como el Foro Cívico de postular nombres de cara a un CNE que es la forma de rescatar la institucionalidad. Vamos a darle contexto a nuestros oyentes. Rafael, Foro Cívico, cuéntanos. El Foro Cívico es un espacio de varias organizaciones de la sociedad civil en los cuales se están enfocando en organizar, vamos a decirlo así, la reinstitucionalidad del país. Y una de las cosas que hizo el Foro Cívico, de alguna manera que podemos destacar, es postular nombres de cara al CNE. Muchos de los postulantes o de los rectores que están actualmente en el CNE fueron postulados por el Foro Cívico. Sí. Roberto Picón fue uno de ellos, sí. Y de la misma forma como fue Griselda Colina, el rector suplente León Arizmendi, Francisco Martínez. El caso de Enrique Márquez, hubo una postulación por parte de lo que fueron las facultades de Derecho del país. Eso contribuyó de alguna manera a buscar destrancar el juego. A veces podemos decir, es preocupante ver que sectores, la sociedad civil, estén haciendo política. No, la sociedad civil tiene que hacer política. El problema es cuando entramos en los temas partidistas, que son algo que a veces origina ciertos resquemores. Pero es importante que los líderes políticos entiendan que el proceso que se está desarrollando en Venezuela es muy distinto al de hace un par de años, y que es necesario buscar soluciones al país, no a través de que todo se resuelve por la salida de Nicolás Maduro, que es una cosa que siempre mucha gente desea, pero que hay que buscar primero soluciones inmediatas. El tema de las vacunas ahorita, que es fundamental buscar un acuerdo para el tema de un plan de vacunación masivo. O también hablar del tema de la calidad de vida de los venezolanos. Hoy los venezolanos están viviendo con... cada día se le hace agua el salario. El que recibe bolívares tiene que comprar en dólares y no le alcanza. Esos son temas que se tienen que discutir y debatir, y no enfocarnos en un maximalismo que a la larga puede ser agotador. Hoy el proceso electoral que tenemos en puertas es un proceso electoral, de repente no el más perfecto, vamos a estar claros, pero es un proceso que puede contribuir a movilizar al ciudadano, a agitar un poquito las aguas del movimiento político que está de alguna manera adormecido, y también creo que es una oportunidad para que surjan figuras emergentes, figuras independientes, de cara a lo que será la Venezuela en los próximos años, porque una de las cosas que yo pongo en crítica muy dura de lo que ha ocurrido en el último proceso histórico es que lamentablemente el país no ha tenido una renovación de liderazgos realmente eficiente. Si uno ve las figuras políticas del año 98 para acá, casi no ha habido cambios. Son los mismos con los cuales han estado a la batuta, y no se ha aprendido lo que en muchos países ocurre, que cuando alguna estrategia fracasa, en algún proceso electoral pierde un liderazgo, el liderazgo se retira, renuncia, se aparta y se le da oportunidad a otros. Esto no lo vemos. Aquí no hay aprendizaje de errores, no hay disposición de rectificación, aunque tengo que reconocer que en este caso es importante que esta rectificación que han hecho Juan Guaidó, que la ha plasmado Freddy Guevara en varias ocasiones, es importante. Ahora bien, las negociaciones se están dando. Ahora son varios factores. La oposición está muy debilitada en estas negociaciones y el gobierno tiene la ventaja. Pero bueno, hay que intentar
buscar sacar el mayor rédito posible en beneficio del país y no pensando en los intereses particulares. Ahí yo creo que el liderazgo tiene que tener grandeza y nuevamente hay una oportunidad por parte, sobre todo los que encabezan el llamado interinato, para demostrar que están preocupados por el bienestar del país y no por unos intereses personales, que es lo que han demostrado en el último tiempo, que es lo que están buscando alcanzar. Rafael Curbelo, de Unión por Venezuela, es nuestro invitado en la mañana de hoy. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. El 242-0079 es el punto de contacto si usted quiere intervenir directamente en esta conversación. Rafael, ¿cómo Unión por Venezuela, siendo una agrupación de la sociedad civil, puede influir en ese proceso sin ser un actor partidista? Mira, hay un tema que... Y cuando digo Unión por Venezuela, digo Sinergia, digo FIPAN, digo Dale Letra, claro, una cantidad de organizaciones que no tenemos que convertirnos en actores partidistas ni estar en el rol de la postulación, ¿no? Sí, exacto. Pero sí tenemos algo que decir con respecto al acontecer político. Tiene que definir. Yo creo que la sociedad civil es la primera que organiza temas como el padrón electoral, la movilización del electorado. Los partidos políticos tienen que reconocer... En los últimos 20 años, la maquinaria, aquello que se llamaba la maquinaria electoral, que en su momento perteneció a importantes partidos políticos, es una maquinaria de un voluntariado de la sociedad civil. De un voluntariado de la sociedad civil. Que no tiene una dirección única, por cierto, ni una dirección única y tal, sino es un sentimiento, es una voluntad, un compromiso. Ha sido una cosa, vamos a decir, muy espontánea de alguna manera también. Pongamos un ejemplo, Enrique Capriles trató de organizar de alguna manera en un voluntariado cuando fue candidato presidencial en 2 oportunidades. La MUTA en el 2015 hizo una maquinaria electoral importante, pero fue muy espontáneo. No hubo un cuerpo orgánico que terminara respondiendo a las necesidades de la sociedad a nivel de lo político. Lo político y lo social tienen que ir tomados de la mano. Lamentablemente hoy vemos que la política va a un ritmo y las demandas sociales van a otro. Entonces tenemos que volver a sintonizar eso, porque una cosa que hicieron y que fue destacado de nuestros líderes históricos que construyeron democracia era la conexión con la sociedad civil, que en aquel momento no era, vamos a decir, tan organizado, tenía esas formas de nombres o identificativos que hoy tiene, pero que existía de alguna manera, sobre todo en los gremios y en los sindicatos. Hoy tenemos que volver a reconectar a ese mundo político con la sociedad civil. El mundo político no puede seguir divorciado de la sociedad civil, y cuando la sociedad civil hace alguna crítica que es válida, que es reflexiva, el cuerpo político no puede sentirse ofendido ni tampoco cortar comunicación. Yo creo que este tema orgánico hay que saberlo aprovechar, sin que el que pertenezca a un movimiento como Dale Letra o a un movimiento como Mi Condominio no se involucre directamente en el partido, porque no nace o no le nace estar... Y no es su misión. Y no es su misión, puede hacerlo. Porque lamentablemente, y quiero poner esto en contexto, es muy lamentable cuando los políticos también pretenden sustituir organizaciones sociales. Claro. A mí me parece muy preocupante que un político haga campaña a través, es que yo estoy dando comidas en una población, haciendo un comedor. No, ese no es tu trabajo. Si tú eres político, tu político es de reflexión, de venderle esperanza a la gente, pero hacer un trabajo que es social, que es para una organización civil o para una organización religiosa, tú no puedes hacerla porque estás desvirtuando el objetivo de lo que debe hacerse, y ahí tiene que haber una separación clara. Tú puedes apoyarte en esas organizaciones, sí, pero tú no puedes ser parte de esa organización para beneficiarte también a nivel personal, y yo creo que ahí tiene que haber puntos claros. ¿Pueden estar escritos? Sí, no, pero tiene que haber puntos claros, y ahí es el que quiera aspirar, el que desee ser alcalde o candidato a alcalde, a candidato a gobernador, no puede estar haciendo unas cosas que no le competen, sino tratando de motivar, de movilizar y de llevar un mensaje, que es el fin de lo que tiene que hacer la política. La política no puede convertirse en la demagogia, el populismo que nos ha enseñado esta etapa histórica y en la cual todos hemos querido copiar las mismas prácticas que hace el chavismo. Eso no debemos hacerlo. Tenemos que romper esos esquemas y buscar maneras de relanzar la política a una forma necesariamente dialéctica y de debates, que es lo que debemos apostar todos los venezolanos. Rafael Curbelo, de Unión por Venezuela, es nuestro invitado en la mañana de hoy. Rafael,
En estos meses que quedan, ¿cuál es entonces el papel de la sociedad civil? Ya se logró un paso sumamente importante, un nuevo Consejo Nacional Electoral. Al producirse ya la inminencia de un proceso electoral, hay otras fuerzas políticas que se han dinamizado en el tema del diálogo, no me puedo quedar afuera y tal. Muy bien. Ahora, esa sociedad civil que en buena medida fue el caldo de cultivo para que eso ocurriera, ¿qué papel puede jugar en este segundo semestre? Yo creo que la sociedad civil tiene que tener un papel contralor en estas circunstancias de acuerdo, estar vigilante. Yo no pongo en duda que hay factores de la sociedad civil en esas negociaciones, ahí tienen que estar, velar por el fiel cumplimiento de los acuerdos que se logre. La sociedad civil tiene que ser motivadora y generadora de confianza en el voto. Lo ha logrado de alguna manera, pero tenemos que seguir en esa ruta y me incluyo ahí. Yo creo que es necesario que se busque maneras y que se apueste a ese trabajo de cara al futuro político del país, porque está bien, vemos que vienen elecciones regionales y municipales, que algunos las llaman mega elecciones, pero son elecciones que se han hecho en el país desde que se inició este proceso descentralizador en el año 89. Está bien, ahora lo que se tiene que motivar también es entender que vienen otros procesos electorales en lo inmediato. Hay gente, sectores que dicen que hay que promover un referéndum revocatorio para el año que viene. Es un debate que la sociedad civil también tiene que dar, generar, decir si está de acuerdo o no, o prefiere esperar. También está el tema de prepararse para lo que son el proceso presidencial y el proceso parlamentario que le corresponde a este CNE, porque una de las cosas que tenemos que entender es que a este CNE le tocan los próximos procesos electorales, Así es. definitorios de lo que va a ser el país para el futuro. Entendamos que la solución no es que si yo digo esto es una transición, no. Ahora, alguien podría decirte, Rafael, alguien desde alguna red social, un mensaje que tú coloques en Twitter, bueno, si nosotros lanzamos un candidato a la alcaldía de Los Teques, un candidato opositor y gana, entonces van a nombrar un protector, y van a desmantelar la alcaldía de Los Teques para que así no vale la pena participar. Sí, ese es uno de los temas de debate importante. ¿Qué pasa si nombran protector? ¿Qué pasa si instauran el Estado comunal? El punto es, esto no tiene que verse como un fin por conquistar un espacio de poder, sino como un medio movilizador a largo plazo, vamos a decir a mediano plazo. Aquí tenemos que mantener movilizada a una gente de cara a un proceso presidencial que debe ser el fin objetivo o el revocatorio, como queramos verlo, pero tiene que ser eso. El día de mañana... En un revocatorio votan los venezolanos en el extranjero, ¿verdad? Por supuesto, votan los venezolanos en el extranjero. Porque no votan en los regionales, porque no están residenciados en el país. No son electores directos. Y no tenemos el sistema, por ejemplo, español, que tú estás en el extranjero y tú te registras en Barcelona y puedes votar en Barcelona estando afuera. Nosotros tenemos un sistema muy distinto. Roberto Picón ha mencionado el tema de regularizar a los venezolanos que están en el extranjero. O sea, se habla de un aproximado de 3 millones y medio a 4 millones de electores. Que están afuera, y eso es importante destacarlo. Bueno, de cara a un revocatorio, de cara a unas presidenciales, a esa gente nos interesa movilizar, pero los que estamos aquí nos preocupa que se instalan en el Estado comunal, que si la alcaldía no las quitan. Es un momento donde el liderazgo, no solo del político o de la autoridad que va a ser elegida, se imponga también, y también trate de motivar a sus electores, a sus ciudadanos, y durante a no la dejarse campaña, rendirse. Rafael, porque además los puntos rojos, los dobles cedulados, los cambios de última hora de... Ahí hay un tema donde yo creo que tenemos que poner confianza en el ente rector. Se sabe que se están buscando unos acuerdos. El tema de los puntos rojos es un tema álgido para el CNE de discusión. Y incluso el REP, tengo entendido que será auditado. Hay que aprovechar esta oportunidad donde tenemos 45 días de inscripción, de cambio de residencia para hacer eso. Y cuando usted se registra en el CNE, usted le dan un papelito, un comprobante. Si usted ve que no ha sido cambiado o que lo cambiaron para un sitio, usted va para el CNE a apelar. Mira, a mí me cambiaron para un sitio que no hay proceso. Y hay que aprovechar esas rendijas. Yo creo que teniendo además a alguien como Roberto Picón dentro de la Junta Nacional es fundamental, porque vamos a saber lo que está pasando ahí. Yo no creo que alguna irregularidad Picón se calle ante eso, seguro la va a denunciar, va a decirlo abiertamente, y esas son cosas que tenemos que aprovechar nosotros que estamos apostando
a un cambio de gobierno, a un cambio incluso, yo creo que de la mentalidad política, porque podemos cambiar gobierno, pero el día de mañana si mantenemos las mismas prácticas no hacemos nada. Entonces yo creo que es el cambio de mentalidad, el rescate con respecto institucional. al manejo de los recursos públicos en los dos polos que se confrontan hoy, no ha habido prácticas diferenciadoras. Por decirlo de una manera muy elegante y educada. Porque además hay algo que hay que decirlo, y lo comentaba la semana pasada con alguien. El liderazgo político, todos se han acostumbrado a hacer política desde el gobierno, no desde la oposición. Todos se acostumbraron a estar en una alcaldía, en una gobernación para hacer política, y cuando pasan a la oposición se pierden el norte, pierden la brújula, porque no saben cómo hacer política fuera de ese mundo cómodo de los recursos. Y si siendo oposición también tienen acceso a recursos económicos, como podríamos mencionar algunos casos actualmente, pues la conducta no es diferenciadora. No nos llena de esperanza sobre una nueva administración. No es hay una poca ética, poca transparencia. Eso es un tema que tenemos que discutir y debatir. El tema de la corrupción, que lo estás mencionando, es un tema en el cual tiene que darse un debate serio, un debate necesario, porque pasa por el tema del financiamiento de los partidos. El financiamiento de los partidos, porque no puede ser que una de las cosas que suprimió la Constitución del 99 haya sido el financiamiento de los partidos políticos. Los partidos tienen que recibir un financiamiento público, y ese financiamiento estar siempre bajo el ojo vigilante del poder electoral, pero también del ciudadano. El partido político debe presentar sus cuentas, debe demostrar en qué está gastando sus recursos y cómo los está recibiendo. ¿Cómo pueden nuestros oyentes, Rafael, seguir en contacto contigo, con Unión por Venezuela? ¿Cuál es el punto de contacto? Mira, el punto de contacto es en las redes sociales, Unión X Venezuela. Ahí pueden encontrarnos, ahí nosotros... X por el signo de multiplicación correcto, porque Unión por Venezuela ya estaba por ahí apartado, y bueno, el X, decimos Unión X Venezuela, y ahí ustedes pueden seguirnos, saber las actividades que estamos haciendo. En los próximos días anunciaremos nuestra actividad formal aniversaria, que será un foro de ciclos. Cuenta con Radio Fe y Alegría, con radiocomunidad.com, por favor. Claro, por supuesto, se les pasará la comunicación invitándolos a participar en esto, un foro en el cual esperamos tener diferentes puntos de vista. No solo hablaremos de los temas políticos, hablaremos de los temas sociales, históricos. Tenemos que empezar a una cosa importante: sanar las heridas en el país, cicatrizar esas heridas y ver esa cicatriz sin dolor, como diría el padre Alfredo Infante, para entender, para poder avanzar y seguir en un futuro. Porque una cosa que no hemos hecho nosotros como venezolanos es cerrar los ciclos de alguna manera político. Todavía muchos resienten a los adecos porque tumbaron a Medina. Entonces, si vas al siglo XIX, otros resienten el tema de la guerra federal, y si es la guerra de independencia, también resienten temas como Páez, Bolívar, Piar, Miranda. Tenemos que cerrar esos ciclos y entender que tenemos que superar esas partes históricas para avanzar en este siglo XXI, que lamentablemente, como el siglo XX, estamos llegando tarde. Rafael, agradecidos por tu presencia hoy aquí, que te hace merecedor de un cafecito ahora. Gracias, Elías. Para que conozcas bien las instalaciones de radiocomunidad.com. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este primer programa. Mañana vamos a hablar de política internacional. Vamos a tener un analista internacional que estuvo durante muchos años residenciado en Venezuela, que aquí tuvo su familia, y justamente su hijo que también lleva su nombre, Andrés Servín, también está dedicado al tema internacional. Pero mañana vamos a hablar con Andrés Servín padre, vamos a hablar de Chile, de los resultados del proceso electoral chileno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia y de lo que vive el pueblo peruano con respecto a su segunda vuelta al proceso electoral. Mañana, información, perspectiva, análisis internacional aquí en Habla Caracas. Los dejamos en compañía de la señal de Radio Fe y Alegría.